Tu agente aduanal es como tu contador. Si tu contador no te asesora bien y no paga los impuestos correspondientes, vas al bote. Y lo mismo es con tu agente aduanal. Si no te asesora bien y no pagas los impuestos al comercio exterior, también puedes llegar al bote. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar del pedimento y la importancia de este documento fundamental para el comercio exterior. Pues este documento básicamente se utiliza para tanto las importaciones y las exportaciones. Pero bueno, empecemos con algo de lo básico. ¿Qué es un pedimento aduanal y dónde se utiliza? Muy bien, pues mira, el pedimento aduanal prácticamente es tu pase de salida o de entrada de la mercancía cuando tú deseas importarla o exportarla. Entonces, bueno, gracias al pedimento es que las autoridades, cuando estás en el despacho aduanero, tienen el control de tu mercancía, pueden tener un mejor control, un mejor registro y que todo se lleve en orden. Prácticamente, gracias al pedimento, podemos tener un proceso de importación o de exportación más adecuado y pues, sin errores. Correcto. Ok, entonces digamos que la gran mayoría o gran porcentaje de estas mercancías que vienen de importación o se exportan tienen este documento que es como el pasaporte para entrar o salir del país. Digamos que del 100% de las mercancías importadas que llegan a México, ¿cuántos de estos tuvieron un pedimento? O sea, ¿qué tan importante de la totalidad? ¿Cuáles de esas mercancías sí cumplen con un pedimento para entrar aquí en México? Ok, mira, de acuerdo a la ley de comercio exterior y a la ley aduanera, el pedimento es básicamente ese registro, y lo acabas de mencionar de manera perfecta, es el pasaporte, es el registro, es donde viene es como si a nivel personal trajera tu fecha de nacimiento, tu CUR, tu fotografía, tus datos como persona. Traslademos eso pero a mercancías. Sí, yo también lo entiendo como si fuera un acta de nacimiento de la mercancía. O sea, viene qué es la mercancía, cuántas cantidades son, cuántas piezas, su peso bruto, el costo, incrementables, viene todo. O sea, todo lo que tú desees saber de tu mercancía cuando lo vas a exportar o importar, viene en tu pedimento. Entonces es por ello que cuando tú se lo muestras a tu agente aduanal, él ya sabe, o sea, él ya sabe lo que vas a manejar. Y también pues puede haber errores. Claro que cuando hay errores, tienes multas o sanciones y pues ahí es el agente aduanal donde te dice, te equivocaste en tantos campos, pero no te va a decir en cuáles. Tú tienes que conocer en dónde te equivocaste. Ok, correcto. Pues respondiendo a tu pregunta, básicamente todas las mercancías para que tengan una entrada legal al país, hablando de importación específicamente, todas tienen que contar con un pedimento. Todas tienen que contar con su identificación o con su acta, como lo acabamos de platicar. Ok, entonces en resumidas cuentas, este documento es un facilitador de despacho aduanero, así en grandes rasgos. Sí, básicamente. Muy bien, y veo que, por ejemplo, me ha tocado leer algunos pedimentos. Sé que para algunas personas puede ser difícil porque, bueno, hay varias cosas que están dentro de este pedimento. Contiene pues, datos del importador, del exportador, detalles del transportista, los detalles de los productos, su fracción arancelaria, los Incoterms, o vienen clasificados, por ejemplo, cuando tú le das a tu agente aduanal, te clasifica tu producto, te da tu clasificación arancelaria, te describe exactamente cuáles son los impuestos que hay que pagar y qué cantidad de ellos hay que pagar para entrar al país. Sé que, por ejemplo, también en estos documentos hay muchas claves que para ciertas personas puede resultar difícil. Es decir, digamos que es un poquito complicado leer estos documentos. No sé si puedes platicarnos de las claves que se utilizan, claro, o por qué es tan complejo de leer este documento. Claro, miren, lo vamos a hacer sencillo ahorita para efectos de esta plática. El pedimento sí, en sí, una persona que no conoce de comercio exterior, leer un pedimento no va a entender realmente qué es lo que significa. Sí se necesita tener algo de conocimiento al respecto para poder leer un pedimento. Y como lo acabas de mencionar, pues hay varias claves que se encuentran en todo el pedimento. Y si no sabes qué significa, por ejemplo, IMD, entonces no vas a saber qué significa un pedimento. Entonces, las claves o donde encuentras todos estos significados se encuentran en el anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Ahí puedes encontrar qué significa, por ejemplo, un PB o un PA o una OC o la fracción arancelaria de 8 dígitos, o qué significa A4, la clave pedimento 4. Entonces,
Un agente aduanal, por supuesto, que tiene que saber perfectamente leer el pedimento porque él es quien te va a representar a ti en la entrada de las mercancías. Es como cuando contratas a alguien para que te dé seguridad privada, pues básicamente tu agente aduanal lo contratas para que él te llene el pedimento, te haga tu clasificación correcta y que tú no tengas problemas por introducir esa mercancía legal a México. ¿Sale? Sí, bueno, creo yo también que pues, prácticamente el anexo 22 es una guía. Es una guía, igual ayuda a quien no conoce nada del tema y claro, es mucho mejor para quien ya sabe, porque como mencionaba César, vienen muchas claves, por ejemplo, la aduana en donde entra la mercancía, en donde sale, vienen claves como 40, no sé, 50. Entonces, con base a la guía, que es el anexo 22, tú puedes saber, pues la 40 es de Tijuana, un decir. O, por ejemplo, hay diferentes tipos de pedimentos, ¿verdad? Por ejemplo, el A1 o el A4, el R1. Entonces hay unos que te van a aparecer como A1 y algunas letras como IMP y tú como de, IMP o IMD, es como, ¿qué es eso? Ya sabes que es de importación definitiva. Entonces sí, o sea, como menciona César, es tu guía, es tu guía base para que tú puedas leerlo o llenarlo. Para el tema de las claves, veo que, por ejemplo, hay unos muy comunes, que es, por ejemplo, el A1 o el A4, que son tipos de claves diferentes para diferentes tipos de pedimento. Sé que hay otros que se utilizan bastante, como el A3, el C1, el TA. Entonces, si yo no sé leer estos términos, ¿cómo puedo yo saber o cuál es la guía esencial que yo necesito para saber leer estas claves? Claro. Mira, vamos a empezar por una premisa muy importante. Realmente el saber leer un pedimento es responsabilidad del agente aduanal y de ti si tú eres el que va a comprar mercancías o vender mercancías. Fuera de eso, realmente tú como persona no necesitas saber leer un pedimento. Ahora, si estás en la situación donde quieres entender cómo leer un pedimento, de las claves que acabas de mencionar, en la primera hoja del pedimento, vamos a poner el ejemplo que mencionabas, del pedimento A1 con clave IMD, que básicamente es una importación definitiva. ¿Qué quiere decir? Que esa mercancía que está amparada en ese pedimento tiene una legal entrada al país, porque aquí en el país se va a aprovechar, se va a consumir, se va a utilizar, se va a vender, se va a comercializar, entonces es una importación definitiva. Hay otras claves, por ejemplo, también mencionabas la clave A4, que es con un régimen de depósito fiscal, que básicamente esta mercancía entra al país, pero todavía entra a un almacén, ¿sí? Donde todavía necesitas pagar los impuestos al comercio exterior y todavía necesitas cumplir con permisos o con normas. Digamos que es como una aduana, si lo podemos ver de una manera sencilla, es como una aduana dentro del país. ¿Sí? Como un patio dentro del país, porque la mercancía, aunque ya está en tu ciudad o donde te encuentres, realmente todavía no te pertenece, porque no has pagado los impuestos. Ya pagaste la mercancía a tu proveedor, pero te falta pagar los impuestos al comercio exterior y te falta cumplir los permisos para que ahora sí la mercancía sea propiamente tuya. Digamos que es tuya en el exterior del país, pero no es tuya en el interior. Así lo podemos ver, así podemos entender un pedimento A4. Okay. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así tangible. Imaginen que yo soy una empresa que quiere importar producto de Japón. Entonces, yo como importador tengo que llenar este pedimento y tengo que pedirle a un agente aduanal que me ayude a clasificar la mercancía y que me ayude a clasificar cuáles son los impuestos que yo necesito pagar para procesar esa mercancía. Así como, ¿qué otra información puedo encontrar en el pedimento? Ok, mira, en el pedimento en la primera hoja normalmente viene qué tipo de operación es. En este caso, pues es de importación. Viene tu razón social, ya sea que tengas una empresa o tú como persona la estés importando, ahí viene tu nombre y tu dirección fiscal. Viene la factura que ampara la mercancía que acabas de comprar. Viene la totalidad de los impuestos que debes de pagar. Normalmente eso viene en la hoja número 1. En la hoja número 2 y en adelante, normalmente ya viene el detalle de las mercancías. ¿Sí? Ya viene a nivel, en el pedimento le llamamos nivel partida. Y nivel partida significa que cada una de las partidas dice cuál es el nombre del producto, cuál es la fracción arancelaria. Paréntesis, recordemos que la fracción arancelaria es un número de 8 dígitos, donde este número, que es a nivel internacional, te dice los permisos y los impuestos que debes de pagar. Entonces, a nivel partida viene el nombre, la fracción
y la descripción de las cantidades, si son cajas o piezas, cuántas piezas son, cuántas cajas son, cuáles son los permisos a nivel partida que debe de cumplir, por ejemplo, normas oficiales mexicanas o permisos previos de importación y cuánto de impuestos tiene que pagar. Eso ya es a partir de la segunda hoja y está a nivel partida. Digamos que se divide como en bloques. O sea, el bloque 1 donde está la partida número 1, si vas a importar de Japón, ¿qué es el que puedes importar de Japón? No sé, tecnología o productos alimenticios. Ok, vámonos por productos alimenticios, a lo mejor chocolates. Vas a importar chocolates y paletas, ¿no? En la partida 1 viene chocolates y en la partida 2, o sea, en un segundo bloque, vienen ya las paletas. Y no necesariamente vas a pagar lo mismo de impuestos por chocolates y por paletas, porque probablemente las paletas tienen más azúcar que el chocolate. En caso de que el chocolate a lo mejor sea amargo y no tenga azúcar, normalmente tendrías que pagar más por el azúcar que traen las paletas. Entonces, en un mismo pedimento tú puedes colocar varias mercancías. O sea, si Sí. es para un mismo cliente, un mismo importador o exportador, ¿se pueden incluir varias en un solo pedimento? Sí. Ok. Sí, pues un pedimento puede... Haciendo la analogía al tema del acta de nacimiento, en esto sí cambia un poquito porque un pedimento puede traer chocolates, dulces, paletas, cereales, galletas, o sea, puede traer muchísimos productos, ¿no? Ok. Y es como el detalle de cada producto lo que vas a encontrar en el pedimento. Entonces, digamos que aparte de llevar como un control en aduana, también les sirve para que las personas que están ahí checando las mercancías vean que, por ejemplo, no sean mercancías peligrosas o que representen algún peligro, es decir, cuál es el filtro que existe. Normalmente, por ejemplo, en el caso de los productos electrónicos, vamos a poner uno muy particular. Por ejemplo, esta computadora que estamos usando o los teléfonos con los que utilizamos en nuestro día a día no es como que tú quieres comprar y nomás los traes. Tienes que mandarlos a un laboratorio para que se haga pruebas de seguridad, porque seguro tú no quieres que ese teléfono que acabas de comprar pueda explotar. Sí, claro. Y aquí es O donde que se caliente demasiado. Ok, entonces aquí ya entramos en el tema de regulaciones y normativas. Es decir, en este pedimento del que estamos hablando también vienen qué normativas o qué reglas yo debo de cumplir, es decir, cómo es la interpretación o cómo se relacionan con las unidades de verificación aquí en México. Ok, pues justamente la fracción arancelaria, que es el número de 8 dígitos, te dice cuáles son los permisos y que debes de cumplir. Un permiso de eso es un permiso donde mandas tu producto a pruebas de seguridad. Entonces, si tu producto pasa las pruebas de seguridad, ya tienes ese permiso, ya le puedes poner una palomita a tu pedimento. Pero la fracción arancelaria es la que te dice los impuestos que debes de pagar y los permisos que debes de cumplir. ¿Y cómo se relaciona, por ejemplo, con las unidades de verificación? Pues las unidades de verificación, o más bien, una de las regulaciones no arancelarias son el tema del etiquetado. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes piden productos de Amazon, revísenlo cuando les llegue el próximo paquete. Después de que abran el empaque de Amazon, van a encontrar el producto que compraron y van a ver que viene, pues, quién lo importó, cuántas piezas son, de qué edad recomiendan usarlo. Seguramente trae instructivos en español, seguramente trae el país de origen, y todo eso es una obligación que las empresas deben de cumplir cuando hacen la importación. Ok, entonces tú debes declarar, por ejemplo, con la fracción arancelaria, tu misma agencia aduanal te dice con qué normas hay que cumplir y también debes de tener una unidad de verificación previa a la importación. Sí. Es decir, tú debes de poner explícitamente qué número de unidad es la que va a estar revisando esas mercancías. Tanto si se cumple con el etiquetado antes del despacho o después del despacho de enero. Ahí es donde entran, por ejemplo, las distintas claves, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde tú puedes saber si el producto va a ser revisado previo o posterior a la importación. Sí, de hecho, tu agente aduanal es como tu contador. Si tu contador se le olvidó decirte que pagaras un impuesto, pues la autoridad te va a ir contra ti, ¿no? O sea, y tú le vas a echar la culpa a tu contador porque pues, contrataste un mal contador que no te dio buena asesoría. Un agente aduanal es exactamente lo mismo. Un agente aduanal te tiene que decir exactamente qué pagar, qué cumplir, qué trámite hacer. Y si no te lo dice y no lo haces y metes mercancía, en teoría estás metiendo mercancía ilegal. Y también puedes tener problemas. Es similar. Tu agente aduanal es como tu contador. Si tienes uno malo que no te asesore bien,
la responsabilidad es tuya. Sí, sí, o sea, de hecho también adentrándonos en el tema de las unidades de verificación acreditadas, también es muy importante que tengas, por ejemplo, si tú deseas importar, una revisión previa, porque ellas también, además del etiquetado, también te ayudan, por ejemplo, si tu mercancía necesita certificados de origen, si son como productos alimenticios, permisos fitosanitarios, entre otros. Entonces, bueno, yo también opino que sí es como muy importante que vayan como a la par. Es la importancia que tiene para que tu proceso pues, sea exitoso. Y bueno, algo que también me gustaría como comentar es que también, pues gracias a los pedimentos, es que hay mayor seguridad en el despacho aduanero. Por ejemplo, de esta manera también se evita que puedas como introducir o sacar mercancías explosivas o mercancías ilegales o cualquiera que pueda ser dañina para las personas. Aquí, bueno, yo también lo relaciono un poquito con la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Por qué? Porque al unirse, lo que hacen es que la seguridad en el despacho aduanero sea mejor, o sea, toda la seguridad sea mejor y sea también un control más óptimo de lo que se está haciendo. Así es. Como lo acabas de mencionar, por ejemplo, un agente aduanal también te puede decir que si metes un certificado de origen, puede que México tenga un tratado internacional con cierto país, sí, y al meter un certificado de origen, puede que disminuya de manera legal tu pago de impuestos. Sí, o sea, sí, es un beneficio que podría tener. Así es. Okay. Y por ejemplo, entiendo que hay documentación que se necesita tener para llenar estos pedimentos. No, sí, igual pues hay documentos complementarios como la factura del producto, la factura comercial, es como lo principal. Entonces también podría ser, por ejemplo, no sé, si tu mercancía tiene embalaje, o sea, permisos o certificación de que tu embalaje es adecuado para el manejo de la importación y exportación y otros tipos de documentos. No sé si me puedas mencionar más. Sí, por ejemplo, ¿qué documentos necesitas para el llenado de un pedimento? Pues tu agente aduanal va a llenar tu pedimento o es el responsable de ayudarte a llenar el pedimento, y la información que va a necesitar pues es la factura que ampare las mercancías, ¿sí? Si tú compraste la mercancía en el extranjero, pues pásale tu factura, incluso es un documento obligatorio que le pases. Y otra cosa que va a necesitar él para hacerte tu pedimento pues es la mercancía, poderla ver. Entonces, el pedimento se hace básicamente a través de una inspección en físico de la aduana, donde el agente aduanal con la factura y con la mercancía en físico empieza a cotejar, y en base a ese cotejo es que te va llenando tu pedimento. Entonces, la factura esencial. Un packing list, que sería como una factura. Packing list es el detalle de las mercancías que vienen amparadas en un paquete o en una unidad o en una caja, lo que sea. El packing list es justamente eso. Ok. El detalle de la mercancía. Pues, ¿qué necesita? La factura. Y la mercancía en físico. Okay. Y que estés en comunicación con él. Ok, entonces a grandes rasgos de lo que estamos hablando ahorita, en conclusión podemos decir que para yo tener una importación exitosa y llenar bien este pedimento, necesito contratar una muy buena agencia aduanal y una unidad de verificación que me ayude a validar ante economía que mi mercancía va a entrar al país, ¿cierto? Así es. El agente aduanal te va a decir si efectivamente necesitas la unidad de verificación, porque si la mercancía requiere un tema de etiquetado, vas a necesitar una unidad de verificación. Entonces el mismo agente aduanal te va a decir, oye, tu pedimento, fíjate que trae estos productos, este producto requiere cumplir etiquetado y a lo mejor este producto requiere que lo mandes al laboratorio. Entonces puedes requerir varias cosas: unidad de verificación, laboratorios de pruebas. Puede a lo mejor que requieras un permiso que solamente se tramita a través de la LUCEM. Entonces, pero la gente aduanal es como si tu pedimento necesitara complementos. Okay. Entonces, el complemento 1, unidad de verificación. Complemento 2, laboratorios. Complemento número 3, permisos de LUCEM. ¿Sí? Pero todo eso, todo lo dictamina la fracción arancelaria que traiga el producto. Digamos, la fracción arancelaria te liga eso, te dice cuáles son esos permisos extras que requieren, sus complementos. Y bueno, te voy a mencionar también que no necesariamente tiene que ser una agencia aduanal, puede ser la agencia o como tal la persona en físico, la agente aduanal. Entonces, para que no, por ejemplo, si tú dices, es que no encuentro una agencia aduanal, hay también pues particulares, porque bueno, dentro de la agencia aduanal hay agentes aduanales, o sea, hay particulares que se unen y ya te realizan como César lo menciona,
esa ayuda, o está como tal la persona sola, el agente aduanal. Claro, básicamente lo que dices es, hay personas que les vamos a llamar, en este caso, como gestores o personas que tienen conexiones con agencias aduanales, Sí. y que claro que te pueden ayudar a darte una, ¿cómo lo podemos decir? Una asesoría previa, digamos, antes de que llegue tu mercancía a la aduana, y te pueden decir o te pueden ayudar más o menos con una clasificación arancelaria, te pueden decir más o menos cuánto vas a pagar de impuestos, te pueden contactar directamente con el agente aduanal. Entonces estas personas son como una extensión, digamos, del agente aduanal, o muchas veces trabajan con ellos, como bien lo mencionas, como particulares. Solamente sí es importante mencionar que la decisión final de la clasificación arancelaria es totalmente del agente aduanal. Okay. Porque las patentes del agente aduanal son limitadas en México, hay muy pocas, desconozco el número, pero en México tenía como 25 años que no habría una convocatoria para agente aduanal, y en el 2023 se abrió una convocatoria, pero la decisión final, porque el responsable en una importación son dos, es tú como persona que importa la mercancía y tu agente aduanal, porque es quien te representa. Entonces él es el que tiene la decisión final de qué fracción arancelaria ponerle a tu producto, porque si algo sale mal es una responsabilidad compartida. Okay. Es como tú y tu contador son responsables de tus impuestos, es algo similar, es una responsabilidad compartida. Okay. Y aparte la agente aduanal pone su patente de por medio. Sí. Entonces trae el riesgo de que si no clasifica bien las mercancías, pues sabe que también a él le pueden quitar su patente. Okay. O sea, un agente aduanal en cada importación pone en riesgo su patente por cualquier cosa que pueda salir mal. No se pagaron los impuestos correctos, no clasificó bien, permitió mercancía de manera que entrara de manera ilegal. O sea, todo eso también es un riesgo para el agente aduanal también. Cada operación es un riesgo para ellos. Para cerrar este tema del pedimento. Ok, bueno, yo en lo personal considero que sí. O sea, si yo deseo, si soy primeriza, ya tengo experiencia, sí o sí no me tengo que saltar el paso de tener un pedimento. Pero para poder tener el llenado correcto de mi pedimento, primero necesito conocer mi mercancía. Tengo que saber qué es lo que quiero importar o exportar. Y de igual manera, con base a que yo conozca cuál es mi mercancía, ahora sí, buscar su fracción y ya. O sea, ya con eso ya tengo como el pase a poder seguir como mis procedimientos de la mejor manera. Sí, yo me llevo mucho, por ejemplo, para entender cómo leer un pedimento, las claves del anexo 22, yo pienso que es fundamental saber leer este documento, saber qué significan las claves, saber en qué casos necesito yo cierto tipo de pedimento, porque existen varios. Muy importante estar en buena comunicación con tu agente aduanal y saber dónde podemos conseguir estos complementos que ya mencionaba, laboratorios, unidades, es decir, validar, hacer todo lo que tu agente aduanal te pide para que tu mercancía no corra riesgo de que sea retenida o que pagues una multa. Entonces, pienso que tener comunicación con el encargado principal y tú como importador, tener esta responsabilidad compartida es fundamental y esencial, que los dos estén en buena comunicación para que no tengas ningún problema. Sí. Y que si eres primerizo, preguntes y hagas todo lo necesario para que no suceda nada. Digamos que si estás bien preparado, conoces bien el tema, lees el anexo, revisas a lo mejor un ejemplo de un pedimento, pues no tendría que haber mayor problema. Correcto. Mira, yo tengo un dicho muy importante, siempre lo digo: no tienes que saberlo todo, pero debes de saber lo suficiente para ser peligroso. Entonces tú como persona no debes de ser un experto en el llenado del pedimento, pero debes de saber leer un pedimento, ¿no? Porque si vas a importar mercancía, pues por lo menos tienes que saber que un pedimento es la entrada, es el documento que legalmente permite la entrada al país. Entonces, ahorita, por ejemplo, para ir cerrando, ahorita lo mencionaste, los primerizos, ¿no? Cuando eres primerizo no tienes que ser experto en el llenado del pedimento, saber qué es y ya explicamos básicamente qué es lo que contiene. Pero el gran problema, y de verdad nosotros como unidad de verificación lo vivimos en el día a día, es que los primerizos compran la mercancía, la mandan a la aduana, pero nunca
hicieron como un contacto con un agente aduanal como para que más o menos les clasificara la mercancía, más o menos supieran cuánto iban a pagar de impuestos, los permisos que iban a tener que tramitar, y ahí está la mercancía atorada. Sí, Porque un permiso no crees que lo tramitas en el día. O sea, hay permisos que se llevan hasta meses, o sea, sí, un mes, 2 meses. Hay otros que sí son un poco más rápidos, que pueden llevarse un día, 2. Pero el error común de los primerizos es pues no tener idea qué es un pedimento, y número 2, no saber qué es lo que implica la compra de la mercancía para meterla al país. Y ahí está la mercancía atorada, meses hasta que se consigue un permiso. Eso es común, común, más de lo común. Incluso las empresas que ya tienen trayectoria haciendo importaciones, de repente compran un producto nuevo, pero nunca se les ocurrió revisar más o menos qué permisos o cuánto iban a pagar de impuestos. Okay. Muchas veces sale más caro los impuestos que la mercancía. Sí. Okay. Sí, entonces, como consejo para los importadores primerizos, sepan leer un pedimento y contacten con una agente aduanal antes de que compren la mercancía. Esa sería la gran conclusión.